El pueblo mexicano decide. Las urnas dan un toque de atención al presidente López Obrador. Estamos en México. En medio de protestas, Kamala Harris llega a Guatemala a enfrentar graves retos. La vicepresidenta y el presidente guatemalteco tienen un desacuerdo. Detalles de las decisiones. Justicia para el pequeño Aiden Leos. Las autoridades se anotan una victoria contra los presuntos culpables, mientras que la violencia armada estalla. Viajes, gastos y entretenimiento. Tras más de un año de sacrificios, la esperanza crece de un regreso total a la normalidad, pero hay advertencias. Así comienza su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos directo a las noticias porque hay mucho que reportar. Las elecciones celebradas en México al parecer dejaron como triunfador al partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también sufrió algunos reveses en las urnas. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos dice qué significa esto para el partido en el poder. En México, Morena avanza y sigue ganando terreno. Aunque todos los partidos se proclaman ganadores, en el conteo rápido las tendencias se marcan así. El partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, junto a sus aliados, se perfilan para ganar 11 de las 15 gubernaturas en juego. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, los números son buenos y los comicios impecables. Las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos. A pesar de la ventaja en las gubernaturas, el partido oficialista también sufrió descalabros, y es que en la Cámara de Diputados ya no tienen el carro completo. Ahora solo alcanzó la mayoría simple y para sacar sus leyes tendrán que asociarse con otros partidos. Nos da mucho gusto que la gente, que el pueblo de México haya salido a defender la esperanza, haya decidido que la cuarta transformación va. Pero el mayor retroceso lo sufrió en la capital del país, donde fue desplazado por la oposición, y es que el conteo rápido da 9 alcaldías a la coalición PAN, PRI, PRD, mientras que para Morena solo 7 de las 16 que hay. Es decir, perdió más de la mitad de una contienda que en su mayoría era de izquierda. El PAN solo y con la coalición va a gobernar mucho más población de la que gobernamos hasta el día de hoy. Así, más del 52% de la lista nominal llegaron a la cita con la democracia, a pesar de varios incidentes como robo de urnas y boletas. Incluso llegaron a arrojar una granada y una cabeza en las casillas. Millones de mexicanas y mexicanos ejercimos nuestro derecho al voto de manera pacífica y ordenada, refrendando así la voluntad de contar con un país democrático, plural y con un pleno Estado de Derecho. Las fichas ya están echadas y ahora será el Instituto Nacional Electoral, la autoridad que dé a conocer en los próximos días quiénes han sido los ganadores de esta contienda electoral. Y de los candidatos, por supuesto, que a pesar de las dificultades, llegaron a la meta. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Víctor. Y con la polémica por la inmigración ilegal en los ojos del país, la vicepresidenta Kamala Harris llegó a Guatemala para encarar el cometido del presidente Joe Biden. Con varias acciones y una fuerte advertencia, busca soluciones. José Flores está en Guatemala y nos tiene los detalles. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió este lunes con el presidente Alejandro Yamatei y sus funcionarios para firmar 3 convenios de cooperación para tratar de detener la migración ilegal, la cual es generada por la corrupción cometida por los gobiernos del Triángulo Norte, que fue uno de los temas centrales en la discusión. La importancia del combate a la corrupción y la importancia de que haya un poder judicial independiente. Sabemos muy bien que la corrupción no reconoce las fronteras y se trata del combate al delito transnacional. Tenemos que seguirle la pista al dinero y pararlo. La vicepresidenta promovió proyectos para ampliar la seguridad fronteriza, el desarrollo económico y destacó un combate contra las bandas de delincuentes que se dedican a explotar a los migrantes que arriesgan su vida a diario para hacer realidad el sueño americano. Cuando se les saca provecho, se les vende por lucro. Esto es algo que nos atañe a todo el mundo. Debemos ocuparnos de su bienestar. Kamala Harris dijo que como líderes de los países deben convertirse en un sentido de esperanza para las personas y que sepan que la ayuda va en camino para que ya no arriesguen sus vidas en el camino del migrante.
Quiero dejar muy en claro a las personas en nuestra región que están considerando emprender ese trayecto peligroso hacia la frontera entre Estados Unidos y México, no vengan. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, se defendió diciendo que no existen pruebas para demostrar la supuesta corrupción que impera en su gobierno y confirmó que le pidió nuevamente a Kamala Harris el TPS para los migrantes guatemaltecos. Y generar prosperidad desde nuestro país, haciendo los cambios que sean necesarios para que la migración no se dé. Organizaciones que velan por los derechos del migrante le pidieron a la vicepresidenta Kamala Harris que le dé seguimiento a los acuerdos firmados este lunes porque temen que las autoridades del actual gobierno no cumplan con lo establecido. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Importantes acontecimientos hoy en América Latina. Mientras tanto, dan a conocer una nueva guía de deportación que va a suplir la de la tolerancia cero que implementó la administración Trump. Las nuevas normas del gobierno de Joe Biden piden considerar la edad de los inmigrantes sujetos a expulsión, sin importar si tienen o no papeles, tiempo de permanencia en el país, estado de salud y también su familia. El máximo tribunal de Estados Unidos emitió hoy una decisión que es como un balde de agua fría para cientos de miles de inmigrantes provenientes de varios países. Armando Guzmán está en Washington y nos tiene toda la información. La Corte Suprema emitió hoy una decisión que afectará a todos quienes tienen estatus de protección temporal, el llamado TPS. Los 9 magistrados, por unanimidad, emitieron 2 fallos en uno. El primero afecta directamente a quienes entraron sin permiso a Estados Unidos. La juez Elena Kagan, escribiendo por los 9 jueces, sentenció una protección temporal de deportación emitida a favor de extranjeros no inmigrantes que entraron sin permiso a los Estados Unidos no equivale a una admisión legal. Por lo tanto, este sujeto de protección temporal no puede acceder a una residencia permanente. Esa residencia permanente violaría el espíritu de las leyes de inmigración. Esto significa que quienes entraron a Estados Unidos sin papeles y se han quedado por decisiones administrativas no podrán ser legalizados hasta que el Congreso emita una nueva ley que los perdone. Esto sigue como enfatizando el mensaje que le estamos enviando al Congreso. Deben de garantizar una residencia permanente lo más antes posible. Por eso los miembros hispanos del Congreso propusieron la legalización de todos quienes tengan TPS y la Cámara de Representantes ya lo aprobó en marzo. Eso es lo mismo que el 2013, cuando yo fui parte del grupo de 8 y empezamos con muy pocos republicanos, pero finalizamos con 68 votos en el Senado. La segunda parte de la decisión de hoy permite que los extranjeros amparados por una suspensión temporal de deportación que hayan entrado legalmente a Estados Unidos tengan acceso a la residencia permanente. La juez Kagan escribió: ciertos individuos que entraron legalmente a Estados Unidos como resultado directo de nuestras políticas humanitarias de protección, ciertamente pueden acceder a una residencia permanente. Esto incluye a quienes entraron después de los grandes desastres naturales que han afectado a América Central y al Caribe, porque los afectados recibieron visas directamente para Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con quienes fueron víctimas de las guerras en Centroamérica. Esto viene por más largo, viene por los miles de millones de dólares que Estados Unidos envió durante la guerra de El Salvador, que desde allí fue que las condiciones de esos países se empezaron a desestabilizar aún más, hacia un punto en donde ya la gente no le quedó otra opción más que emigrar. El único que puede corregir la decisión de la Corte hoy es el Congreso. Ahora, no hay que espantarse, esto no representa que nadie vaya a ser deportado mañana. Lo que ocurre es que el Senado ahora tiene que pasar, tiene que aprobar lo mismo que aprobó en marzo la Cámara de Representantes. Y si usted se acuerda, en este mismo proyecto de ley estaban incluidos los trabajadores agrícolas. Y eso fue por una muy buena razón, porque los senadores republicanos, que de otra manera jamás votarían por esto, tienen que votar por esa misma ley en la que se incluye a los trabajadores agrícolas y a la gente de TPS. Esa es la única forma en la que se puede hacer en este momento. Y por eso el jueves, en 9 ciudades de Estados Unidos, va a haber protestas y presión para que el Senado actúe lo más pronto posible. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.
Gracias, Armando. Vamos a cambiar totalmente de tema, y es que arrestan en California a 2 hombres presuntamente involucrados en el tiroteo que cobró la vida de un pequeño de 6 años. Eris Marcus Anthony, de 24 años, y Lee Wine, de 23, fueron detenidos en una casa de Costa Mesa. Aiden Leos viajaba con su mamá por una autopista el 21 de mayo y murió al recibir un disparo desde un vehículo en movimiento. El arresto se produjo el mismo fin de semana de los servicios fúnebres del pequeño. Hay una mujer que asistió a una secundaria de El Paso, Texas, haciéndose pasar por su hija, fue detenida. Casey García saludó al director y a los maestros, solo que una profesora la descubrió antes de que entrara a clases. García dijo que lo hizo para evidenciar la falta de seguridad en la escuela y lo vulnerable que son los estudiantes a un ataque armado. Y la Corte Suprema informó hoy que dejará que el Congreso decida si cambia el requisito de que solo los hombres se inscriban en el ejército. El acta del servicio militar selectivo requiere que solo los hombres se registren para servir al cumplir 18 años. Es una de las pocas áreas federales en las que los hombres y mujeres aún son tratados de forma diferente. Vamos a hacer un corte y al volver. El fallo de un juez federal es calificado como una peligrosa amenaza al público. Le vamos a explicar. Las vitales redes eléctricas de Estados Unidos son fácil blanco de ataques cibernéticos. Estados Unidos parece haber dejado atrás la pandemia, pero advierten que el peligro no ha pasado. Decepción en millones de estudiantes que volvieron a clases en México. No pueden creer cómo encontraron sus escuelas. Un juez federal dictaminó que la prohibición sobre las armas de asalto como el fusil AR-15 es inconstitucional y viola los derechos de los ciudadanos. El fallo ha generado diversas reacciones. Es Wendy Castillo quien nos tiene toda la información desde Los Ángeles, California. Wendy, buenas tardes. Mirtala, definitivamente enorme controversia ha generado el fallo que elimina la norma estatal de 30 años sobre el control de armas en California. Poseer rifles de asalto ya no sería ilegal en California, así lo dictaminó el juez federal de distrito Roger Benítez de San Diego, quien afirmó que la prohibición de 1989 viola el derecho constitucional a portar armas. Si no tienen permiso y están las matazones ahora con permiso, estaría peor. Southern California. El gobernador Gavin Newsom condenó la decisión y la calificó como una amenaza directa para la seguridad pública y la vida de los californianos inocentes, y enumeró las matanzas realizadas con un AR-15, como la masacre de Boulder, Atlanta, Las Vegas, San Bernardino, entre otras. Además, según cifras de Gun Violence, solo en lo que va de este 2021 se han registrado más de 150 tiroteos masivos. Pues muy mal definitivamente, o sea, cada vez estamos peor. Sin embargo, en su fallo de 94 páginas, el juez habló favorablemente de las armas. Al igual que la navaja suiza, el popular rifle AR-15 es una combinación perfecta de arma de defensa doméstica y equipo de defensa nacional. Palabras apoyadas por Enrique, quien asegura que es importante portar armas para protegerse. Según la Constitución, uno tiene derecho a defenderse. Ya, y allá quien quiera está libre de armarse para mí. Y es que las balaceras están a la orden del día. Este fin de semana en Miami-Dade, un hombre mató a tiros a su novia y a un niño de 15 años, dejando a otros 3 heridos. Asimismo, en Dallas, un niño de 5 años murió después que otro de 8 le disparara accidentalmente mientras jugaban con un arma de fuego. El fiscal general de California calificó el fallo como defectuoso y dijo que será apelado en los próximos 30 días. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo. Gracias por tu informe, Wendy. Buenas tardes. Y la secretaria de Energía advirtió que las redes eléctricas del país pueden ser desactivadas con ataques cibernéticos. Jennifer Granholm admitió que los rivales de Estados Unidos tienen esa capacidad. Además, pidió más cooperación a los sectores públicos y privados y les dijo que no deben pagarle a los piratas informáticos porque eso solo los estimula. Vamos a hacer un corte y al volver. Millones de estadounidenses gozan de lo que casi parece el regreso a la normalidad, pero hay advertencias.
Escuelas destrozadas y saqueadas, así las encontraron hoy millones de alumnos mexicanos. Tenemos las impactantes imágenes de una camioneta que entró volando aparatosamente a un patio. Millones de estadounidenses ya están probando lo que parece mucho a la vida antes de la crisis de salud por el coronavirus, pero también hay algunos problemas y advertencias. Víctor Cordero nos amplía la información. Después de más de 15 meses en los que la población de Estados Unidos tuvo que soportar diferentes niveles de confinamiento por la pandemia, millones de personas están regresando a la normalidad, viajando, gastando y buscando diversión. Esto es gracias a que hasta el día de hoy los adultos que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 es de un 63%. Los hoteles y los conciertos reportan ventas totales, al igual que las rentas de autos y de casas, mientras que los boletos para visitar museos y asistir a eventos masivos se están vendiendo como pan caliente. La recuperación es tan rápida que ya se le compara como lo ocurrido en la década de los años 20, que se conoce como los Roaring Twenties, cuando la gente salió de la devastadora pandemia de la gripe y una guerra global, solo que actualmente existe el temor de que se desencadene una espiral inflacionaria porque los precios de la canasta básica se han disparado y hay escasez de madera, pollo y otros productos, y aunque los restaurantes y los bares están dándole bienvenida a la clientela, muchos están sufriendo porque atraviesan serios problemas para contratar personal. La buena noticia es que hasta ahora el alza de los precios no ha logrado disminuir el entusiasmo de la gente por viajar y asistir a los eventos. Un ejemplo fue el festival musical en Bonnaroo, en Tennessee, donde los boletos se vendieron en tiempo récord. Sin embargo, el doctor Anthony Fauci hizo un llamado a la cautela porque ha advertido que sigue latente un nuevo brote y que hace falta que más de una tercera parte de la población reciba la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. 25 gobernadores republicanos que planean eliminar el beneficio de desempleo tienen vínculos personales con negocios. Así lo publicó The Washington Post, que señala que los funcionarios quieren ayudar a esas empresas porque tienen problemas para contratar trabajadores. Más de 4 millones de personas dejarían de recibir el cheque de desempleo este mes y en julio. El retorno a las clases presenciales en México no pudo ser más decepcionante para los alumnos, sus familias y también para los profesores. Alberto García nos cuenta desde Guanajuato lo que ocurrió en un día que parecía iba a ser muy especial. Robadas, saqueadas, vandalizadas, desmanteladas de arriba a abajo, es como se encuentran cientos de instituciones educativas en México, que al ser cerradas por la pandemia fueron blanco perfecto para los delincuentes. Millones de estudiantes mexicanos de los primeros niveles de educación regresan a clases. Sin embargo, el panorama al que se enfrentan maestros, estudiantes y padres de familia de algunas escuelas es desolador. Es imposible de que aquí se regrese porque no hay nada, nada, ni llaves de agua, ya todo lo vandalizaron, ya todo se lo llevaron, sillas, mesas, todo, ya no tiene muebles, ya no tiene nada. Además de equipo de cómputo, didáctico y muebles, también se han llevado puertas, ventanas, bombas de agua, tinacos y hasta plantas. Y es que para los delincuentes no hay límite, ni imposibles para cometer estos atracos. Como cosa increíble, llegaron con un soplete, rompieron la chapa y se llevaron todo. Es muy triste porque finalmente a quien afecta es a los alumnos. Lo hacen y no saben ni que es para apoyo hasta para ellos mismos, pues no tienen consideración de los niños. Padres de familia han solicitado apoyo a las autoridades, quienes han mandado patrullas, pero los rondines no son suficientes para ahuyentar a los amantes de lo ajeno. Nosotros las cuidamos durante el día, pero en la noche es cuando están haciendo todos los saqueos. El rezago educativo en México tendrá que cargar ahora con esta problemática, típica de vacaciones, pero que con la pandemia se prolongó. Desde Guanajuato, México, Alberto García, Noticiero Estrella TV. Y el mayor peligro de la pandemia se desvanece en la ciudad y en el Estado de México. Ambas entidades entraron hoy en semáforo verde debido a la reducción en los contagios y las hospitalizaciones por COVID-19. También hoy fue el regreso voluntario a clases y reiniciaron las actividades presenciales en guarderías, talleres y casas de cultura.
Y hay noticias esperanzadoras para las personas que padecen de Alzheimer. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó por primera vez un fármaco para el tratamiento temprano de esa enfermedad, aunque especialistas en este trastorno han señalado que el beneficio de tomarla probablemente no supera los efectos negativos secundarios. Bueno, la última pausa ya al volver. Como una escena de película, una camioneta entra volando al patio de una casa. Una camioneta entró volando en el patio de una casa y se estrelló contra una alberca. Mire cómo se impacta el vehículo en la alberca, destruyéndola por completo. Poco después, una mujer bajó de la camioneta, al parecer sin haber sufrido lesiones. Por fortuna, nadie estaba en la piscina ni en el patio en el momento de este terrible accidente. Y luego de un año sin poder actuar ante el público por la pandemia, varios músicos tuvieron una gran idea. Vea. Esto fue lo que hicieron: recorrieron en un autobús las calles de las playas más populares de Río de Janeiro. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. Hay más noticias en cierre de edición.